Imagina que toda tu vida has estado atrapado en una jaula invisible. Una jaula que te mantiene insatisfecho, frustrado y sin saber por qué. El budismo lo explica con 3 venenos que envenenan tu mente y te mantienen en un ciclo interminable de sufrimiento. Uno de ellos te hace desear lo que nunca podrás poseer. Otro te llena de rechazo y odio sin razón. Y el último es el más peligroso de todos, porque ni siquiera te das cuenta de que está ahí. ¿Quieres saber cuáles son y cómo liberarte de ellos? Quédate, porque este video podría cambiar tu vida. En la filosofía budista, hay 3 fuerzas invisibles que nos mantienen atrapados en el sufrimiento: la ignorancia, el apego y la aversión. No importa quién seas ni dónde estés, estos venenos afectan a todos los seres humanos. Son la raíz de la insatisfacción, el dolor emocional y los conflictos en nuestra vida. Pero aquí está lo interesante. El budismo no solo nos dice cuáles son, sino que nos muestra cómo eliminarlos. A lo largo de este video, exploraremos en profundidad cada uno de estos venenos. Primero, veremos la ignorancia, el más sutil y peligroso de todos. Luego hablaremos del apego, esa trampa que nos hace desear sin medida. Y finalmente abordaremos la aversión, el veneno que nos llena de rechazo y nos aleja de la paz interior. Si entiendes estos conceptos y aplicas las enseñanzas budistas en tu vida, podrías empezar a ver el mundo de una manera completamente nueva. La ignorancia, el veneno más peligroso. Desde que abrimos los ojos al mundo, aprendemos a percibir la realidad de una manera condicionada. Nos enseñan nombres, conceptos, ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre quiénes somos y cómo funciona la vida. Pero nunca nos detenemos a cuestionar si todo eso que damos por hecho es verdadero. El budismo nos dice que el mayor enemigo de nuestra paz interior no es el sufrimiento en sí mismo, sino la ignorancia que nos impide ver su causa. La ignorancia es el veneno más peligroso porque lo envuelve todo. No es solo la falta de conocimiento intelectual, sino una ceguera más profunda, la incapacidad de ver la realidad tal como es. Uno de los errores más grandes que cometemos es creer que existimos como un yo separado y permanente. Nos aferramos a una identidad, a una historia personal, a una imagen de nosotros mismos que creemos fija. Decimos, yo soy así, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, sin darnos cuenta de que todo en nosotros está en constante cambio. Lo que nos gustaba hace 5 años puede que ya no nos guste hoy. Lo que creíamos sobre la vida cuando éramos niños es diferente a lo que creemos ahora. ¿Dónde está ese yo inmutable si todo en nosotros cambia con el tiempo? La ignorancia nos hace vivir en una ilusión donde todo parece sólido y permanente. Creemos que nuestra felicidad depende de obtener cosas externas: dinero, éxito, reconocimiento, amor. Pero todo eso es pasajero. Un trabajo estable puede desaparecer de un día para otro. Una relación puede cambiar. Nuestro propio cuerpo está envejeciendo constantemente. Y sin embargo, actuamos como si todo fuera a durar para siempre. Imagina que estás soñando. Dentro del sueño, todo parece real, los lugares, las personas, las emociones. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que nada de eso era sólido, que solo era una creación de tu mente. La ignorancia nos hace vivir atrapados en un sueño en el que creemos que todo es fijo, que las cosas existen de manera independiente, cuando en realidad todo está interconectado y en constante transformación. Uno de los aspectos más insidiosos de la ignorancia es que nos hace confundir placer con felicidad. Cuando sentimos placer, creemos que eso es felicidad. Comer algo delicioso, recibir un elogio, comprar algo nuevo, nos da una sensación momentánea de satisfacción. Pero tan pronto como el placer desaparece, queremos más. Es un ciclo sin fin. Buscamos llenar un vacío con experiencias externas, sin darnos cuenta de que ese vacío no puede llenarse con nada material. El budismo enseña que la verdadera causa del sufrimiento es la ignorancia, porque nos hace aferrarnos a cosas que inevitablemente cambiarán. Cuando obtenemos algo que queremos, sentimos felicidad temporal, pero tarde o temprano surge el miedo a perderlo. Y cuando lo perdemos, sufrimos. Así vivimos en una montaña rusa emocional, oscilando entre la euforia y la desesperación, sin darnos cuenta de que el problema no está en lo que ganamos o perdemos, sino en nuestra percepción de la realidad. Si observamos nuestra mente con atención,
podemos notar cómo la ignorancia se manifiesta en nuestra vida diaria. Tomamos decisiones basadas en deseos e impulsos sin preguntarnos si realmente nos harán felices a largo plazo. Reaccionamos con enojo o tristeza ante situaciones sin verlas con claridad. Creemos que nuestra felicidad depende de cómo nos tratan los demás, sin darnos cuenta de que esa dependencia nos hace vulnerables. La ignorancia también nos hace creer en la dualidad: bueno y malo, éxito y fracaso, felicidad y sufrimiento. Pero en realidad, todo está entrelazado. Lo que hoy nos parece un problema, en el futuro podría revelarse como una bendición. Lo que hoy nos causa felicidad, mañana puede volverse una carga. Nada es absoluto, todo es relativo. El Buda comparaba la ignorancia con una persona que camina en la oscuridad, tropezando con obstáculos sin saber por qué. Hasta que no encendemos una luz, seguimos cayendo en los mismos errores, repitiendo los mismos patrones, reaccionando de la misma manera. Pero aquí viene lo más importante. La ignorancia no es una condena, es solo una nube que cubre la claridad de nuestra mente. Y como cualquier nube, puede disiparse. En la segunda parte de este capítulo, exploraremos cómo podemos empezar a disipar la ignorancia en nuestra vida diaria, cómo entrenar nuestra mente para ver la realidad con mayor claridad y cómo liberarnos del ciclo de sufrimiento que nos mantiene atrapados. La ignorancia es como un sueño del que no nos damos cuenta que estamos atrapados. Durante siglos, los maestros budistas han enseñado que el mayor problema de los seres humanos es que no ven la realidad tal como es. Creemos que todo lo que experimentamos es sólido, que nuestras emociones son absolutas y que nuestras ideas sobre nosotros mismos y el mundo son incuestionablemente reales. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una construcción mental? Para entender cómo la ignorancia afecta nuestra vida, observemos cómo tomamos decisiones. Muchas veces, actuamos impulsivamente sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Comemos algo solo porque se ve delicioso, sin considerar si nos hará bien. Nos enojamos con alguien sin preguntarnos si nuestra reacción es justa. Nos apegamos a una relación que nos hace daño porque tememos estar solos. En cada una de estas situaciones hay un hilo en común. Actuamos sin verdadera comprensión. Uno de los engaños más grandes de la ignorancia es que nos hace creer que somos nuestras emociones. Cuando sentimos tristeza, decimos «estoy triste», como si esa emoción nos definiera. Cuando tenemos miedo, creemos que el miedo es una parte inseparable de nosotros. Pero ¿qué pasa si observamos nuestras emociones con atención? Nos damos cuenta de que vienen y van, aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Entonces, si las emociones cambian todo el tiempo, ¿por qué nos identificamos con ellas? El budismo enseña que la mente es como un océano. En la superficie hay olas turbulentas, pensamientos, emociones, deseos, miedos, pero en el fondo del océano todo es tranquilo. Si aprendemos a dejar de aferrarnos a cada ola y empezamos a observarlas con distancia, descubrimos que el sufrimiento no viene de la emoción en sí, sino de nuestra identificación con ella. Esto nos lleva a otra gran ilusión de la ignorancia, la creencia en un yo separado. Nos vemos a nosotros mismos como entidades individuales desconectadas de los demás, con una historia propia que nos define. Pero si miramos con atención, nos damos cuenta de que todo en nosotros es el resultado de algo más. Nuestro cuerpo existe gracias a la comida que consumimos. Nuestra mente está moldeada por nuestras experiencias. Nuestras ideas vienen de lo que hemos aprendido de otros. Nada en nosotros es completamente independiente. Imagínalo como una ola en el océano. Una ola parece tener una identidad propia, un principio y un fin. Pero en realidad nunca está separada del océano. De la misma manera, creemos que somos seres individuales, pero somos parte de un todo interconectado. Cuando comprendemos esto, muchas de nuestras preocupaciones empiezan a perder fuerza. Nos damos cuenta de que no tiene sentido obsesionarnos con una imagen rígida de nosotros mismos, porque estamos cambiando todo el tiempo. Nos liberamos del miedo al fracaso, porque entendemos que el éxito y el fracaso son solo momentos pasajeros en un flujo constante de experiencias. Pero si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, ¿cómo podemos disolverla? ¿Cómo romper la ilusión de la ignorancia? Existen varias formas de empezar a ver la realidad con más claridad. 1. Meditación y atención plena. La meditación es la herramienta más poderosa para romper la ignorancia.
A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Cuando meditamos, podemos notar cómo surge un pensamiento, cómo crece y cómo desaparece. Al hacer esto una y otra vez, empezamos a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los observa. 2. Cuestionar nuestras creencias. Muchas de las cosas que damos por ciertas son simplemente ideas que hemos aprendido y nunca hemos cuestionado. Si creemos que el éxito es tener dinero, ¿quién nos enseñó eso? Si pensamos que el amor es posesión, ¿de dónde viene esa idea? Cuestionar nuestras creencias nos ayuda a romper los patrones de pensamiento automáticos que nos mantienen atrapados. 3. Observar la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio. Nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras circunstancias. Nada permanece igual para siempre. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo que es pasajero y empezamos a vivir con más fluidez. 4. Cultivar la sabiduría a través del conocimiento. Estudiar enseñanzas filosóficas y espirituales nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo. No se trata de acumular información, sino de usar ese conocimiento para transformar nuestra manera de vivir. Pero hay un obstáculo que nos impide aplicar estas enseñanzas: el apego. El vínculo entre la ignorancia y el apego. Aquí es donde el segundo veneno entra en juego. La ignorancia nos hace creer que las cosas externas nos pueden dar felicidad duradera. Por eso nos apegamos a personas, objetos, experiencias y emociones, pensando que nos completarán. Nos aferramos a una relación porque creemos que sin ella no seremos felices. Nos obsesionamos con el dinero porque pensamos que nos dará seguridad. Buscamos validación en los demás porque creemos que define nuestro valor. Pero todo esto es una ilusión creada por la ignorancia. El problema del apego es que siempre trae sufrimiento. Cuando obtenemos lo que queremos, sentimos placer, pero tarde o temprano aparece el miedo a perderlo. Y cuando lo perdemos, sufrimos. Así entramos en un ciclo interminable de deseo, satisfacción temporal y pérdida. El apego no solo se da con cosas materiales o personas, también nos apegamos a ideas sobre nosotros mismos. Nos aferramos a la imagen de ser exitosos, inteligentes, atractivos, y cualquier amenaza a esa imagen nos hace sentir inseguros. Si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, el apego es la cadena que nos mantiene atrapados. Para liberarnos, primero debemos darnos cuenta de que el verdadero problema no es perder lo que queremos, sino el miedo a perderlo. En el próximo capítulo exploraremos el segundo veneno, el apego. Veremos cómo nos atrapa, por qué es tan difícil soltarlo y cómo el budismo nos enseña a vivir con desapego sin caer en la indiferencia. Porque soltar no significa renunciar a todo, sino aprender a vivir sin depender de lo externo para nuestra felicidad. El apego, la trampa del deseo. El apego es una trampa sutil. A simple vista parece algo natural, algo que forma parte de la vida. Nos apegamos a las personas que amamos, a los objetos que nos hacen sentir cómodos, a los recuerdos felices que nos gustaría revivir una y otra vez. Pero detrás de cada apego hay una sombra invisible, el miedo. Miedo a perder lo que tenemos, miedo a no conseguir lo que deseamos, miedo a que las cosas no sean como queremos. Y ese miedo es lo que convierte al apego en un veneno que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El budismo enseña que el apego surge porque buscamos la felicidad en lo externo. Creemos que si conseguimos la pareja perfecta, el trabajo ideal, el reconocimiento de los demás o la cantidad de dinero suficiente, entonces seremos felices. Pero la realidad nos golpea una y otra vez con la misma lección. Nada de eso es permanente. Todo lo que obtenemos puede desaparecer en cualquier momento. Y cuando desaparece sentimos dolor, frustración y vacío. Para entender por qué el apego es una trampa, observa cómo funciona la mente cuando deseas algo. Al principio hay una sensación de carencia, una idea de que algo falta. Entonces aparece el deseo. Quiero esto, necesito aquello. La mente se llena de pensamientos sobre cómo obtenerlo. ¿Qué pasará cuando lo tengas? ¿Cómo será tu vida después? En ese momento parece que la felicidad está al alcance de la mano. Pero cuando por fin lo consigues, la sensación de plenitud dura poco. Pronto aparece un nuevo deseo, una nueva meta, un nuevo objeto de apego.
Imagina a alguien que siempre ha querido un coche de lujo. Se esfuerza durante años, trabaja sin descanso, ahorra cada centavo con la esperanza de que, cuando tenga ese coche, se sentirá completo. Llega el día en que lo consigue, y por un tiempo siente emoción, orgullo, satisfacción. Pero con el tiempo, esa emoción se desvanece. El coche ya no se siente tan especial, aparecen preocupaciones nuevas. El mantenimiento, el miedo a que se raye, la posibilidad de que alguien se lo robe. Y en algún momento, su mente empieza a desear algo más grande, algo mejor. El ciclo del apego vuelve a comenzar. Este mecanismo no se aplica solo a los objetos materiales, sino a todo en la vida. Nos apegamos a relaciones, buscando que alguien nos haga sentir amados y valorados. Pero cuando una relación se convierte en el centro de nuestra felicidad, el miedo al abandono crece en nuestro interior. Nos volvemos inseguros, dependientes, incapaces de disfrutar la relación sin el temor de que termine. Y si la relación acaba, el sufrimiento es profundo porque no solo perdemos a la persona, sino también la identidad que habíamos construido en torno a ella. El apego también se manifiesta en la forma en que nos aferramos al pasado. Revivimos una y otra vez los momentos felices, deseando volver a ellos. Nos lamentamos por las oportunidades perdidas, por las decisiones que no tomamos, por los errores que cometimos. Pero el pasado es como un río que ya ha fluido. No importa cuánto lo pensemos, no podemos detener el tiempo ni cambiar lo que ya ocurrió. Otro tipo de apego, más sutil pero igual de poderoso, es el apego a las ideas. Nos identificamos con nuestras creencias, con nuestras opiniones, con nuestra visión del mundo. Si alguien cuestiona nuestras ideas, lo tomamos como un ataque personal. Nos cerramos a nuevas perspectivas, defendemos nuestras posturas como si nuestra identidad dependiera de ello. Pero aferrarnos a una idea fija nos impide crecer, aprender y adaptarnos al cambio. El problema del apego es que nos hace esclavos de aquello a lo que nos aferramos. Cuanto más valoramos algo, más miedo tenemos de perderlo. Y cuanto más miedo tenemos, más sufrimos. El budismo enseña que la única manera de liberarnos del apego no es rechazando el mundo ni renunciando a todo, sino aprendiendo a disfrutar sin aferrarnos, a amar sin poseer, a vivir sin depender de lo externo para encontrar la paz interior. En la segunda parte de este capítulo, exploraremos cómo podemos empezar a soltar el apego sin caer en la indiferencia. Porque soltar no significa dejar de amar o de disfrutar la vida, sino aprender a hacerlo sin miedo, sin ansiedad, sin la necesidad de retener lo que por naturaleza nunca podrá ser nuestro para siempre. El apego no solo nos hace sufrir cuando perdemos lo que tenemos, sino que también nos impide disfrutar plenamente del presente. Cuando estamos demasiado aferrados a algo o a alguien, nuestra mente está siempre en el futuro o en el pasado. Si tenemos miedo de perder algo, vivimos angustiados, preocupándonos por lo que podría pasar. Si deseamos algo con desesperación, nos obsesionamos con la idea de conseguirlo y olvidamos el valor de lo que ya tenemos. En ambos casos, el apego nos roba la capacidad de estar aquí y ahora. Mucha gente confunde el apego con el amor. Creemos que amar significa aferrarnos, proteger, poseer. Pensamos que si queremos a alguien, debemos asegurarnos de que nunca se vaya, de que siempre nos corresponda, de que nos haga sentir especiales. Pero el verdadero amor no se basa en la posesión, sino en la libertad. Piensa en una flor hermosa. Si ves una flor y te gusta, tienes dos opciones. Puedes arrancarla para quedártela o puedes dejarla donde está y disfrutarla en su belleza natural. Si la arrancas, al principio sentirás satisfacción porque la tienes en tus manos. Pero con el tiempo, la flor se marchita. Lo que antes era bello, ahora es solo un recuerdo de lo que fue. Sin embargo, si decides admirarla sin poseerla, la flor seguirá floreciendo en su propio ritmo, sin estar condicionada por tu deseo. Así es el amor sin apego. Disfrutar de alguien sin intentar poseerlo. Permitir que cada persona sea libre sin tratar de moldearla a nuestras expectativas. Pero el apego no solo se da en las relaciones. También nos aferramos a nuestra identidad. Nos definimos por nuestra historia, nuestras experiencias, nuestras creencias. Decimos soy así y nos aferramos a esa idea como si fuera algo inmutable. Pero en realidad estamos cambiando a cada instante. Los pensamientos que tenemos hoy pueden no ser los mismos de mañana. Las emociones que sentimos ahora pueden desaparecer en unos minutos.
La identidad que creemos tener es solo una colección de recuerdos y hábitos, no algo fijo. Cuando nos identificamos demasiado con un rol en la vida, el apego a esa identidad nos hace sufrir cuando las circunstancias cambian. Alguien que ha dedicado su vida entera a su trabajo y de repente pierde su empleo, puede sentir que ha perdido su valor como persona. Alguien que ha sido reconocido por su belleza puede entrar en crisis cuando los años pasan y su apariencia cambia. Alguien que ha sido siempre fuerte y autosuficiente puede sentir angustia cuando su cuerpo envejece y necesita ayuda. Pero todo esto ocurre porque nos aferramos a una imagen de nosotros mismos que, por naturaleza, está destinada a transformarse. El apego también se manifiesta en la forma en que tratamos de controlar la vida. Queremos que las cosas salgan como esperamos, que las personas actúen como deseamos, que el futuro sea predecible y seguro. Pero la vida es incierta. No importa cuánto planifiquemos, siempre habrá imprevistos. No importa cuánto queramos que alguien nos ame, no podemos obligar a nadie a sentir algo que no nace de forma natural. No importa cuánto intentemos evitar el dolor, en algún momento lo enfrentaremos. El problema es que, cuando las cosas no salen como queremos, sufrimos. Nos resistimos a la realidad, nos enojamos, nos frustramos, pero la realidad no cambia solo porque nos resistamos. La resistencia solo nos hace sentir aún peor. El budismo nos enseña que la única forma de liberarnos del apego es aprendiendo a soltar. Soltar no significa abandonar todo o vivir sin deseos, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con lo que tenemos. Se trata de disfrutar sin aferrarnos, de amar sin poseer, de vivir sin miedo a perder. Para empezar a soltar el apego, primero hay que verlo con claridad. No podemos soltar lo que no reconocemos. Muchas veces, estamos tan atrapados en nuestros deseos y miedos que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos controlan. Por eso, el primer paso es observarnos, preguntarnos, ¿qué es lo que más temo perder? ¿Qué cosas siento que necesito para ser feliz? ¿Qué pasaría si no las tuviera? Cuando nos hacemos estas preguntas, empezamos a darnos cuenta de cuánta ansiedad proviene de nuestro apego. Si sentimos que necesitamos una relación para estar bien, significa que estamos depositando nuestra felicidad en alguien más. Si creemos que solo seremos felices cuando logremos cierto éxito, estamos posponiendo nuestra paz para un futuro incierto. Si nos aferramos a una imagen de nosotros mismos, estamos limitando nuestro propio crecimiento. La meditación es una herramienta poderosa para trabajar el desapego. Cuando meditamos, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que todo lo que sentimos es pasajero, que ningún estado mental es permanente. Esta comprensión nos ayuda a soltar, a dejar de aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. Otra forma de practicar el desapego es vivir con más conciencia del presente. Cuando apreciamos lo que tenemos sin miedo a perderlo, disfrutamos más de cada momento. Si estamos con alguien, en lugar de preocuparnos por si esa persona estará con nosotros para siempre, podemos enfocarnos en compartir el presente con gratitud. Si tenemos algo que nos gusta, en lugar de obsesionarnos con conservarlo, podemos valorarlo mientras dure. Soltar el apego no significa volverse indiferente, no significa dejar de amar, dejar de esforzarse o vivir sin pasiones. Significa entender que todo es temporal y que aferrarnos solo nos causa sufrimiento. Significa aprender a vivir con libertad, sin miedo a perder, sin la necesidad de controlar. Cuando aprendemos a soltar, la vida se vuelve más ligera. Podemos disfrutar sin miedo, amar sin ansiedad, vivir sin depender de que las cosas sean de una forma específica. Pero hay otro veneno que nos impide alcanzar esa paz: la aversión. Si el apego nos hace aferrarnos con desesperación a lo que deseamos, la aversión nos hace rechazar con intensidad lo que nos incomoda. Es el otro lado de la misma moneda. Mientras el apego nos hace sufrir por miedo a perder, la aversión nos hace sufrir porque queremos evitar lo que nos desagrada. En el próximo capítulo exploraremos cómo la aversión nos aleja de la paz interior. Veremos cómo el rechazo, el enojo y el odio son trampas mentales que nos hacen reaccionar sin claridad. Y lo más importante, descubriremos cómo transformar la aversión en comprensión y libertad. La aversión, el fuego del rechazo.
El tercer veneno es la aversión, y si el apego es como unas cadenas que nos atan, la aversión es como un fuego que nos consume por dentro. Es la reacción de rechazo, enojo o miedo ante aquello que no queremos experimentar. Mientras el apego nos hace sufrir porque no queremos soltar, la aversión nos hace sufrir porque no queremos aceptar. Queremos evitar el dolor, alejar lo que nos incomoda, eliminar lo que no encaja con nuestras expectativas. Pero cuanto más luchamos contra lo inevitable, más sufrimos. La aversión se manifiesta en muchas formas. A veces es un odio intenso, un resentimiento profundo hacia alguien que nos lastimó. Otras veces es una incomodidad sutil, una irritación ante una persona o una situación que no nos gusta. Puede ser un miedo paralizante, el deseo de escapar de lo que nos hace sentir vulnerables. Puede ser impaciencia, frustración, desprecio hacia ciertas personas o circunstancias. En cualquiera de sus formas, la aversión nos separa del mundo, nos cierra, nos endurece. Desde pequeños aprendemos a clasificar todo en dos categorías: lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Nos acercamos a lo que nos da placer y huimos de lo que nos causa incomodidad. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos, y tarde o temprano nos enfrentamos a situaciones que preferiríamos evitar. Un trabajo que no nos gusta, una discusión que nos llena de enojo, una enfermedad que nos causa dolor, una pérdida que nos rompe por dentro. Si nuestra respuesta ante estas situaciones es resistirnos, rechazarlas, enojarnos con la realidad, solo multiplicamos nuestro sufrimiento. El budismo enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar que ocurran cosas que no nos gustan, pero podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. La aversión surge cuando nos resistimos a lo que es, cuando en lugar de aceptar la realidad, luchamos contra ella con odio, con miedo, con rechazo. Pero la realidad no cambia solo porque no nos guste. La resistencia solo nos hace daño a nosotros mismos. Imagina que alguien te insulta. La reacción automática es sentir enojo, defenderte, contraatacar. Pero si observas lo que ocurre en tu mente, notarás algo interesante. Las palabras de esa persona no tienen poder por sí mismas. Son solo sonidos en el aire. Lo que te hace sufrir no es el insulto en sí, sino tu reacción ante él. Si no te identificas con esas palabras, si no les das importancia, pierden su poder sobre ti. La aversión también se manifiesta en la forma en que nos aferramos a rencores y resentimientos. Alguien nos lastima y en lugar de soltarlo, nos aferramos a la herida. Repetimos una y otra vez en nuestra mente lo que ocurrió. Alimentamos nuestro enojo. Dejamos que el pasado siga controlando nuestro presente, pero guardar rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a alguien más. Al final, el único que se quema somos nosotros. El miedo es otra forma de aversión. Tememos lo desconocido, tememos el fracaso, tememos el rechazo, y por miedo evitamos situaciones que podrían hacernos crecer. No tomamos riesgos, no nos abrimos a nuevas experiencias, no nos permitimos salir de nuestra zona de confort. Pero el miedo no desaparece evitándolo. Al contrario, crece. Cuanto más lo alimentamos, más fuerte se vuelve. Una historia budista habla de un hombre que caminaba por el bosque y vio una sombra enorme moviéndose entre los árboles. Asustado, pensó que era un monstruo. Sintió pánico, quiso huir, pero en lugar de correr, decidió acercarse y mirar con más atención. Cuando se acercó, se dio cuenta de que la sombra era solo la forma de un árbol proyectada por la luz de la luna. Su miedo había sido una ilusión. Así funciona la aversión. Para liberarnos de la aversión, primero debemos aprender a observarla sin reaccionar. La meditación nos ayuda a notar cómo surge el enojo, el miedo o la frustración, sin dejarnos arrastrar por ellos. En lugar de reaccionar de inmediato, podemos hacer una pausa, respirar y preguntarnos: ¿realmente esta situación tiene tanto poder sobre mí? ¿O es mi propia mente la que la está amplificando? Otro paso importante es desarrollar la compasión. Muchas veces, el enojo hacia los demás surge porque no vemos su sufrimiento. Creemos que las personas que nos hacen daño lo hacen con la intención de lastimarnos, pero en realidad casi siempre están actuando desde su propio dolor. Una persona llena de odio es alguien que también ha sufrido. Cuando entendemos esto, en lugar de reaccionar con más odio, podemos responder con comprensión.
Pero hay un obstáculo que nos impide transformar la aversión en compasión: nuestro propio ego. Nos aferramos a la idea de que tenemos razón, de que el otro está equivocado, de que merecemos justicia. Y mientras sigamos identificándonos con esa historia, seguiremos atrapados en el ciclo del enojo y el resentimiento. En la segunda parte de este capítulo exploraremos cómo soltar la aversión sin caer en la pasividad, cómo encontrar equilibrio entre aceptar lo que no podemos cambiar y actuar cuando es necesario. Porque soltar no significa permitir que los demás nos hagan daño, sino aprender a responder con claridad, sin que el odio nuble nuestro juicio. La aversión no solo es enojo o rabia explosiva, es también esa incomodidad silenciosa que sentimos ante ciertas personas, ese malestar cuando las cosas no salen como esperamos, esa impaciencia que nos invade cuando algo nos irrita. La aversión es la sensación de que algo en el presente no debería estar ocurriendo, de que la realidad debería ser diferente. Pero la realidad no cambia solo porque la rechacemos. Si prestamos atención, podemos notar que la aversión aparece en innumerables momentos del día. Cuando alguien nos habla con un tono que no nos gusta, cuando estamos atrapados en el tráfico, cuando sentimos que alguien no nos trata con respeto. Es una reacción automática, un rechazo a lo que es. En lugar de aceptar la situación como parte natural de la vida, nos resistimos con enojo, impaciencia o desprecio. El problema es que la aversión no resuelve nada. Si alguien nos insulta y respondemos con rabia, no cambia el hecho de que nos insultaron. Si el tráfico nos desespera, no hace que los autos desaparezcan. Si una persona nos molesta, tratar de cambiarla con enojo solo genera más conflicto. La aversión nos hace creer que estamos protegiéndonos, pero en realidad solo estamos desgastándonos. Cuando la aversión se vuelve un hábito, transforma la forma en que vemos el mundo. Empezamos a vivir en constante tensión, siempre listos para reaccionar, siempre buscando lo que está mal. Nos volvemos personas amargadas, incapaces de ver el lado positivo de la vida. Pero lo más peligroso es que la aversión nos hace sentir separados de los demás. Cuando sentimos rechazo hacia alguien, lo deshumanizamos, lo convertimos en el otro. Nos olvidamos de que, igual que nosotros, también siente, también sufre, también busca la felicidad. Uno de los mayores ejemplos de aversión es la intolerancia. Cuando alguien piensa diferente a nosotros, cuando tiene creencias que no compartimos, la reacción automática es el rechazo. Nos convencemos de que nuestra forma de ver el mundo es la correcta y que el otro está equivocado. Pero este tipo de pensamiento solo crea división, conflictos y resentimiento. La aversión nos hace ver la diferencia como una amenaza, cuando en realidad la diversidad de pensamientos y experiencias es lo que enriquece la vida. Otra forma en que la aversión se manifiesta es el odio hacia nosotros mismos. Nos criticamos constantemente, nos juzgamos por nuestros errores, nos sentimos insuficientes, nos comparamos con los demás y nos castigamos mentalmente cuando creemos que no estamos a la altura. Esta autocrítica no nos hace mejores, solo nos llena de sufrimiento innecesario. El budismo enseña que la aversión no se elimina con represión, sino con comprensión. No se trata de ignorar el enojo o fingir que no sentimos rechazo, sino de observarlo con claridad, entender de dónde viene y transformarlo. Para ello, hay varias prácticas que pueden ayudarnos a trabajar con la aversión. La primera es la paciencia. En lugar de reaccionar inmediatamente cuando algo nos molesta, podemos hacer una pausa, respirar y observar la emoción sin actuar sobre ella. Muchas veces, el enojo surge en un instante, pero si le damos tiempo, se disipa por sí solo. Si aprendemos a no alimentar la aversión con pensamientos negativos, pierde fuerza. Otra práctica fundamental es la compasión. Cuando alguien nos irrita o nos hace daño, podemos preguntarnos, ¿qué puede estar viviendo esta persona para actuar así? En lugar de ver a los demás como enemigos, podemos verlos como seres humanos que también están atrapados en sus propios sufrimientos. Esto no significa justificar acciones dañinas, sino cambiar la forma en que las interpretamos. También es importante trabajar en la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino entender que hay cosas que no podemos cambiar. Si llueve el día en que planeábamos salir, podemos enojarnos o podemos adaptarnos. Si alguien nos trata mal, podemos reaccionar con rabia o podemos verlo como una oportunidad para practicar la paciencia.
Cuando dejamos de luchar contra la realidad, encontramos paz en cualquier circunstancia. La aversión también está relacionada con el miedo. Muchas veces rechazamos algo porque nos asusta, tememos el fracaso, tememos el rechazo, tememos perder el control. Pero el miedo solo se disuelve cuando lo enfrentamos. Si evitamos lo que nos da miedo, este se vuelve más fuerte. Si lo enfrentamos con claridad, nos damos cuenta de que muchas veces el peligro no era tan grande como nuestra mente lo hacía parecer. Superar la aversión no significa aceptar pasivamente cualquier cosa. Si alguien nos trata con falta de respeto, no significa que debamos permitirlo, pero podemos poner límites sin enojo, sin odio, sin que la rabia nuble nuestro juicio. Un límite puesto con claridad y calma es más efectivo que una reacción impulsiva cargada de ira. Cuando empezamos a liberarnos de la aversión, la vida se vuelve más liviana. Dejamos de ver enemigos en todas partes, dejamos de reaccionar ante cada inconveniente, dejamos de llevar una carga innecesaria de resentimientos. Nos volvemos más flexibles, más comprensivos, más capaces de fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Pero hay algo más. Si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, si el apego nos ata y la aversión nos endurece, hay un antídoto que puede transformar estos venenos en sabiduría: la ecuanimidad. En el budismo, la ecuanimidad es la capacidad de ver la vida con claridad, sin aferrarnos ni rechazar, sin dejarnos arrastrar por el placer ni por el dolor. Es el estado de equilibrio donde ya no somos esclavos de nuestras emociones, donde podemos vivir con libertad, disfrutando sin miedo, enfrentando las dificultades sin resistencia. En la conclusión de este video exploraremos cómo podemos cultivar la ecuanimidad en nuestra vida diaria, cómo convertir los 3 venenos en oportunidades de crecimiento y cómo alcanzar una mente serena, libre de sufrimiento innecesario. Reflexionemos. La ignorancia, el apego y la aversión han sido los 3 venenos que han mantenido a la humanidad atrapada en el sufrimiento desde tiempos inmemoriales. Nos hacen ver la realidad de manera distorsionada, aferrarnos a lo efímero y rechazar lo inevitable. Pero el budismo nos enseña que estos venenos no son condenas, sino oportunidades de transformación. Cuando disolvemos la ignorancia con sabiduría, empezamos a ver el mundo con claridad. Cuando soltamos el apego, descubrimos que la verdadera felicidad no depende de lo externo. Cuando dejamos de resistirnos con aversión, encontramos paz, incluso en los momentos difíciles. Nadie está libre de estos venenos por completo, pero cada momento de consciencia es un paso hacia la liberación. Cada vez que notamos un apego y lo soltamos, cada vez que sentimos enojo y no reaccionamos, cada vez que cuestionamos nuestras creencias en lugar de aceptarlas ciegamente, estamos transformando nuestro sufrimiento en crecimiento. Este es un camino de práctica, de autoconocimiento, de atención plena. Y lo mejor es que está al alcance de todos, no hace falta retirarse a una cueva o renunciar a la vida cotidiana. La verdadera sabiduría se cultiva en el día a día, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a los desafíos, en la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos enseñanzas que pueden cambiar la manera en que experimentamos la vida. También quiero saber qué opinas. ¿Cuál de estos 3 venenos sientes que ha tenido más impacto en tu vida? Déjalo en los comentarios y conversemos sobre ello. Gracias por llegar hasta aquí. Que estas enseñanzas te ayuden a encontrar más claridad, más libertad y más paz en tu camino. Nos vemos en el próximo video.